Hay una palabra hermosa, amén, que vamos a entrar en ello. Y así le voy a invitar que venga a la palabra de Dios, amén. En el Proverbios, vamos a leer un texto en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo número 28 y el verso 9. Ahí vamos a comenzar en esta noche. Es noche de célula, noche de estudio y noche de aprender. Amén. Y en esta noche vamos a entrar en una palabra hermosa. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Proverbios capítulo 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Una vez más, los que están en casa, dice esta palabra: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En esta noche vengamos en oración delante del Señor. Padre eterno que estás en gloria, en esta noche nos presentamos delante de su presencia, dándole gracias, Padre eterno, por la bendición de este día. Gracias, Padre Santo, porque usted ha manifestado su misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Usted ha cumplido su palabra hacia nuestra vida. Usted ha sido fiel, oh Dios de la gloria. Y en esta noche, Señor, nos resta acercarnos ante su presencia y pedir su bendición. Oh Dios de la gloria, en esta noche, Señor, bendícenos, Padre, a través de su palabra. Habla, Señor, a nuestra alma. Habla, Señor, a nuestra vida, Padre, que queremos escuchar en esta noche palabra suya, Padre, que edifique nuestras vidas. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo oramos, Señor. Toma control de los aires, Padre. Aleluya, en esta noche todo espíritu, Padre, que no se sujeta a tu palabra, lo echamos fuera de este lugar, fuera de las vidas, fuera de las mentes. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. El tema de esta noche en la cual vamos a meditar es estorbos a la oración. Dios contesta la oración y se deleita en obrar en la vida de sus hijos. Dios contesta la oración y se deleita en obrar en la vida de sus hijos. Pero hay cosas que estorban la oración. Hay cosas que estorban la oración. Muchos no tienen una vida de oración porque hay actitudes incorrectas y prácticas en la vida que impiden que la oración sea contestada. Hay actitudes y hay prácticas en nuestra vida que impiden que nuestra oración suba al trono de la gracia. Lo que más anhelamos en nuestro corazón y lo que más deseamos siempre es que al doblar nuestras rodillas, nuestra oración llegue ante la presencia de Dios. Pero muchas veces la oración no es contestada, es porque hay impedimentos. Y esos impedimentos hay que desbaratarlos en esta noche. Esos impedimentos hay que eliminarnos de nuestra vida para que nuestra oración sea contestada. Que cuando nosotros clamemos a Dios, nuestra oración sea contestada. Y yo tengo 5 puntos en esta noche, 5 impedimentos que impiden que nuestra oración sea contestada y llegue a la presencia de Dios. Número 1, rehusar escuchar la palabra de Dios. El rehusar escuchar la palabra de Dios, eso impide que cuando nosotros oremos, nuestra oración no sea contestada. Como leímos en Proverbios capítulo 28 y el verso 9, dice así: el que aparta su oído, el que no quiere oír, el que no quiere escuchar la enseñanza bíblica y el que no quiere escuchar las palabras de Dios, entonces dice Dios, cuando usted ore,
yo no voy a escuchar tu oración porque usted no quiere escuchar mi palabra. Alabado sea Dios. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea que si nosotros queremos que nuestra oración llegue al trono de Dios, tenemos que prestar oído a las palabras de Dios. Tenemos que prestar oído a las enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos que prestar oído a los mandamientos, a los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Y en consecuencia de ello, nuestro Dios va a escuchar, va a estar sus oídos prestos para escuchar nuestra oración. Alabado sea a Dios. Número 1 dijimos, rehusar escuchar la palabra de Dios. Porque hay gente, yo cuando no era creyente, cuando no era cristiano, yo rehusaba, yo no quería oír la palabra de Dios. Y cuando me invitaban a la iglesia, por mucho tiempo, casi por un año, me invitaban a la iglesia, vamos a la iglesia y vamos a la iglesia, y yo no quería ir. Y cuando querían hablarme de la palabra de Dios, yo corría. Alabado sea el Señor. Por eso yo hoy tengo mucha responsabilidad de parte de Dios de hablarle a otros de la palabra de Dios. Y dice así, Isaías capítulo número 1, el verso 10 al 15, dice esta palabra: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Y yo digo en esta noche, iglesia Fuente de Vida, oíd palabra de Jehová. O ponga ahí su nombre. María, oíd palabra de Dios. Josafat, oíd palabra de Dios. Gabriel, oíd palabra de Dios. José, oíd palabra de Jehová. Alabado sea Dios. Escuchad la ley de nuestro Dios. Esa es, ahí comienza, amén, para que nuestro oración sea agradable delante de Dios, es escuchando su palabra. Y dice, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. La gente hace muchas cosas. Yo admiro de esas personas, en cierta manera, que van de rodillas y hacen tantas cosas, amén. Cuando eso no lo pide el Señor, lo que está pidiendo nuestro Dios es que escuchemos y le prestemos oído a su palabra, le prestemos oído a su voz. Alabado sea el Señor. Y cuando nosotros le prestamos el oído, Él nos va a escuchar. Número 2, el estorbo o el impedimento número 2, el maltrato conyugal. El maltrato conyugal es el estorbo número 2. Específicamente cuando un esposo no le da su lugar de honra a su esposa y es áspero con ella. La oración del esposo no pasará del techo de su casa. Alabado sea Dios. La oración del esposo no pasará del techo de su casa, porque el maltrato, el abuso físico, emocional y el abuso psicológico impedirá que esa oración llegue a la presencia de Dios. Quizá escuchamos, ¿verdad?, la palabra de Dios,
Pero el segundo impedimento es que el maltrato conyugal impide que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Y esto es aplicable viceversa. Ya sea que la esposa maltrate al esposo o el esposo maltratando a la esposa, porque se aplica esto en el matrimonio. Imagínate una pareja que se están peleando, están en guerra, están en conflicción, están en pleito, en tanta cosa, ¿verdad? Y llega la noche y el esposo se va a orar. Esa oración no va a pasar del techo de la casa. O la esposa, ¿verdad? Maltratando al esposo y después decide ir a orar. Esa oración no va a pasar del techo de la casa. Y dice esta palabra, primera de Pedro capítulo 3, el verso 7. Dice de esta manera: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo quiero que mi oración llegue a la presencia de Dios y que sea escuchada por los oídos de mi Padre, entonces mi responsabilidad y nuestra responsabilidad como esposo, como esposa, es que tenemos que tratar bien a la persona que Dios ha puesto a nuestra vida. Entonces, y nuestra oración no tendrá estorbo. Alabado sea Dios. El punto número 3 es estar mal con nosotros. ¿Quién no se ha sentido mal con uno mismo? Porque le han ofendido, porque le han abusado, porque le han hecho un mal en su vida, porque lo han vituperado o lo han engañado o lo han hecho algún daño, ya sea mental, psicológico, emocional, o lo han robado y usted se siente mal y no puede concentrarse en la oración. También eso es un impedimento para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Y no solamente estar mal con nosotros mismos, sino estar mal con otros, que quizá nosotros hemos ofendido a otra persona. Si hemos lastimado a alguien o lo hemos ofendido y no hemos pedido perdón, y el no reconciliarse con la persona ofendida, Dios no escuchará la oración de nosotros. Por eso es muy importante que cuando uno dobla sus rodillas, es analizarse uno mismo, que uno no ha ofendido a alguien y que tampoco está sintiendo aquel odio, aquella amargura, aquella ira, aquel coraje, aquel enojo, porque esa oración de igual manera no va a pasar del techo de la casa. Tiempo atrás yo escuchaba esto de un hermano que se iba a mover de casa y él sacó todas sus cosas, todas sus pertenencias las sacó. Y cuando él iba a entregar la llave al dueño de la casa, el dueño de la casa le dijo: se te olvidó algo, sacaste todas tus pertenencias. Y él dijo: ya saqué todas. No, ahí dejaste unas cosas. No, yo saqué todo. Y él dijo: pero ¿qué es lo que se me ha olvidado y no lo he sacado? Me dijo: tus oraciones quedaron pegadas en el techo de la casa, porque esas oraciones nunca subieron al cielo. Alabado sea Dios. Ojalá que nunca nos pase eso. Y en esta noche es de eliminar todo impedimento y eliminar todo obstáculo, todo lo que estorba para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. En Mateo capítulo 5, verso 22 al 26, dice esta palabra: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí miramos un cuadro donde una persona trae una ofrenda al altar, pero también es aplicable a aquella persona que viene a presentar su oración delante de Dios. Es aplicable a eso, de que uno no puede orar, estar con enojo, estar con amargura, estar con una cuenta pendiente en la vida de uno. Eso hay que arreglarlo. Alabado sea Dios. Mientras tengamos vida y esperanza, hay que arreglar aquello que estorba la oración. Porque yo deseo y yo estoy seguro que usted también desea que cuando doble sus rodillas, su oración llegue al cielo y sea contestada, así como el profeta que oró para que cayera fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Mientras que los otros falsos profetas oraban y todo el día y nada pasaba. Alabado sea Dios. El obstáculo número 4 son las oraciones hechas en la carne. Hay oraciones que son hechas en la carne. Cuando se ora egoístamente para satisfacer la carne, Dios no escuchará esa oración. En Santiago capítulo 4, el verso 3 dice de esta manera: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando uno pide en la carne, humanamente, y Dios sabe, ¿verdad? Porque hay oraciones que Dios no las va a contestar, porque no están conforme a la voluntad de Dios. No están conforme a la voluntad de Dios, sino están conforme a los deseos egoístas de nuestro corazón. Y esa oración Dios no la va a contestar. Amén. Y en Juan capítulo 9, verso 31 dice de esta manera: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces uno no puede estar con esas manchas, con ese pecado en su vida y venir delante de Dios y decir: Dios me va a oír enseguida. Lo que Dios quiere es que hagamos una oración de arrepentimiento, de humillación y reconocerle y pedirle su perdón. Alabado sea Dios. Una oración hecha sin el temor de Dios y sin hacer su voluntad, esa oración no tendrá respuesta, a menos que sea una oración buscando el perdón de Dios. Alabado sea Dios. Porque a veces quizá en un momento de ira, en un momento de enojo, uno puede orar en ese instante, pero ¿cómo va a ser esa oración? Esa oración va a ser conforme a la ira. Esa oración va a ser conforme a la emoción del momento. Pero no es así la clase de oración que nuestro Padre Celestial está esperando, sino que Él está esperando una oración conforme a su palabra, que esté alineado a los principios de su palabra. Alabado sea Dios. Ya mencionamos 4 estorbos. Vamos a mencionar el número 5. Y el número 5 es oraciones estorbadas por fuerzas espirituales. Oraciones estorbadas por fuerzas espirituales. ¿Y cómo es eso, hermano? Ya se lo voy a explicar. La oración hace entrar en acción las fuerzas contrarias. Quiero que me escuchen esta noche. Tu oración y mi oración hacen entrar en acción las fuerzas espirituales.
Mientras el creyente, mientras el cristiano, el hijo de Dios, si no ora, las fuerzas espirituales están quietas, están calmadas, están pasivas, pero no más. Determínate a orar, determínate a buscar el rostro de Dios y tú vas a ver cómo las fuerzas espirituales se van a comenzar a mover y van a comenzar a oponerse a tu oración. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a dar por vencido. Eso no significa que nos vamos a rendir, sino al contrario, con más fuerza vamos a orar, con más devoción vamos a buscar el rostro de Dios, porque sabemos que al final de esa batalla, de esa guerra, el Dios del cielo nos va a dar la victoria. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos que aprender a guerrear y a pelear en la oración. Alabado sea Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha tenido la experiencia de que usted ha doblado sus rodillas y no ha pasado nada, y usted ha estado batallando allí, y usted pasa 5 minutos y está batallando, 10 minutos y está batallando, 15 minutos y está batallando, y a la media hora se quiere levantar, pero usted se determina a no levantarse y seguir buscando el rostro de Dios, y a la hora o más de la hora, de repente usted siente que la mano de Dios viene sobre su vida y le toca y le llena y le bendice. Alabado sea Dios. Es porque también cuando nosotros oramos, no solamente las fuerzas espirituales negativas y los demonios se mueven, sino que también la mano de Dios se mueve cuando el cristiano ora, cuando el cristiano busca el rostro de Dios. Es imposible que Dios no se mueva y no comience a actuar a favor de sus hijos, porque yo lo he podido ver en mi vida. Yo lo he podido ver en mi familia. Alabado sea Dios. En algunas veces me he sentido débil. En algunas veces he dicho delante de Dios, yo no sé qué me está pasando, pero algo me está pasando. Y lo único que yo hago es doblar mis rodillas delante de la presencia de Dios. Y al poco rato estoy levantándome como un león. Aleluya. Cuando doblo mis rodillas y voy, aleluya, como si fuera un ratón. Aleluya. Pero al levantarme, me levanto como un león, porque Dios da fuerzas en la oración. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Yo sé que se están gozando mis hermanos también. Nos estamos gozando aquí en la casa de Dios. Alabado sea el Señor. La oración hace entrar en acción las fuerzas contrarias para oponerse a tus peticiones y a tus intercesiones. Hermano, yo ya intercedí por una semana. Y yo te digo en esta noche, sigue intercediendo. Ya intercedí por un año, sigue intercediendo. No te canses de interceder. Ya oré por un año por este asunto. Ya oré por 5 años. Ya oré por 7 años. Y yo te digo en esta noche, no te desanimes. Sigue orando, sigue intercediendo en Dios. El tiempo de Dios está presto para cumplir, para contestar esa oración y esas peticiones. Pero también la oración mueve la mano de Dios y envía y da órdenes a sus ángeles para obrar a favor de cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. En Daniel capítulo 10, el verso número 12 al 14 dice así: entonces me dijo, Daniel, es que Dios, esto es lo lindo de Dios, es que Dios nos conoce por nombre, conoce nuestro apellido, conoce tu apellido paterno y materno, conoce tu ADN, conoce tu genética, Él nos conoce. Alabado sea Dios. Y dice el ángel que le dijo a Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ve cómo nuestra oración llega a la presencia de Dios. Nuestra oración llega a la presencia de Dios, y nuestra oración
no es en balde. Nuestra oración, el Señor la escucha. Mira lo que dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Imagínate que Daniel se hubiera dado por vencido a los 10 días. No recibe la revelación, no recibe la respuesta de parte de Dios, no recibe el plan que Dios tenía para con Daniel y para con su pueblo. Es que nosotros, por eso el apóstol Pablo dice: orad sin cesar, orad sin desmayar, orando y velando en todo tiempo. Alabado sea el Señor. Y hoy más que nunca que vivimos tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos de pandemia y tiempos de crisis, alabado sea Dios, tenemos que orar. Tenemos que orar, y cuando tú oras, tu bendición es para ti. Tu bendición es para tu familia. Entonces dice esta palabra: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Tenemos que aprender a guerrear en la oración. Miramos a Jacob, que tuvo una lucha y fue por toda la noche que estuvo guerreando, y en la mañana le dijo: bendíceme. El ángel le dijo: suéltame. Y Jacob le dijo: no te suelto hasta que tú no me bendices. De igual manera nosotros tenemos que asumir esa actitud cuando oramos en Dios. Yo no me levanto hasta que tú no me bendigas, Señor. Yo no me levanto hasta que tú no me bendigas. Alabado sea Dios. A veces el ambiente está sofocado. A veces el ambiente está tenso. Lo único que puede, alabado sea Dios, traer el gozo, la paz, la atmósfera de la presencia de Dios en ese ambiente tenso es la oración. Es la oración, porque en la oración se manifiesta el poder de Dios. En conclusión, Segunda de Corintios capítulo 7 verso 14. Y quiero que se vaya poniendo de pie los que están aquí. Amén. Vamos a orar. Dice Segunda de Corintios capítulo 7 verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Nuestro Padre Celestial desea en esta noche que eliminemos cualquier estorbo, cualquier barrera que haya en nuestra vida, que la eliminemos, porque Él está disponible para escucharnos y enviar su respuesta para nuestra vida, para nuestra familia. Pero es necesario eliminar esos estorbos que impiden que nuestra oración suban a la presencia de Dios. En esta noche el Señor nos está diciendo que nos humillemos, porque dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y esta palabra es para los que nos están escuchando en casa o en cualquier lugar que nos están escuchando. Dice: oiga lo que dice esta palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy es un día agradable. En esta noche yo te invito, que tú has escuchado este mensaje, usted que ha escuchado esta palabra, y tú todavía no has decidido entregar tu vida al Señor, ¿qué esperas? Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para sus vidas. Si tiene alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube,
Fuente de Vida A&P y Facebook Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.